En el material de hoy abordaremos una lectura gestáltica de la persona bajo la lluvia. Cuando nos referimos a una lectura gestáltica, decimos, bueno, la mirada global. La idea también es, más allá de que se trate de una mirada global o gestáltica, hacerlo con 3 ejes de observación, como solemos hacer nosotros en nuestros trabajos. Los 3 ejes que seleccionamos en esta oportunidad es la tolerancia a la presión, que podemos visualizar como presente o exitosa en el sujeto evaluado, la vivencia de obstáculo y la eficacia defensiva. ¿Por qué hemos seleccionado estas 3 variables? El test de la persona bajo la lluvia dijimos siempre que es un test complementario del dibujo de la figura humana, es decir, no tiene un valor diagnóstico importante si es tomado solo y si no se lo toma, digamos, a continuación del dibujo de la figura humana. Podemos tomar el HTP, el dibujo de la persona, y podemos no tomar la persona bajo la lluvia, aunque es importante su aporte. Pero lo que no podemos hacer, por ejemplo, es tomar la persona bajo la lluvia sin haber tomado precedentemente y en forma secuencial el dibujo de la figura humana. Bien. ¿Qué evalúa la persona bajo la lluvia? Como sabemos, se evalúa hipotéticamente cómo se sentiría la persona ante una situación de presión, o de obstáculo, o de frustración, o de insatisfacción. ¿Con qué recursos cuenta? ¿Qué le pasa a esta persona que cuando un estresor se convierte en algo pregnante en su cotidianeidad y que no es usual tampoco en su situación vital? La vivencia de obstáculos se refiere a que al estilo perceptivo, es decir, cada persona percibe las diferentes dificultades de un modo particular. Cuando decimos vivencia de obstáculo, en este caso sería si la persona tiende a magnificar o tiende a dar le llega a generar un impacto moderado las situaciones de cambio o de presión que deba atravesar. Y por último, la eficacia defensiva, esto es, ante una situación problema, cada persona instrumenta mecanismos de defensa y de afrontamiento. Sabemos que hay una diferencia desde lo que es el afrontamiento y de lo que es un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa es más bien a nivel inconsciente y obviamente se utilizan en función de la estructura psicológica y psicopatológica que el sujeto posea. Los obsesivos utilizan determinados mecanismos, las personalidades histéricas otras, los trastornos de la personalidad otros mecanismos más primitivos, al igual que las estructuras psicóticas. En cambio, los estilos de afrontamiento se refieren a las estrategias conscientes que la persona construye cuando tiene que resolver un problema. Así, por ejemplo, muchas veces en los test de afrontamiento se le pregunta, bueno, cuando usted está atravesando, piensen en una situación que atravesó conflictiva, bueno, ¿cómo la resolvió? ¿Qué pensó? Bien, entonces a veces hay personas que lo van a resolver desde un punto de vista afectivo, buscando soporte o ayuda externa, otros a través de un enfoque más bien cognitivo, analizando la situación problema, otro en un enfoque de acción, pasa directamente a realizar alguna acción concreta, en fin. Hay estilos más pasivos, más activos, más adaptativos o menos adaptativos en la forma de afrontar. Obviamente todo después es un interjuego con la estructura de personalidad y la historia del sujeto. Cuando hablamos de tolerancia a la presión, que es nuestro primer eje, ¿dónde sería el lugar más ideal o más importante para poder evaluar? Bueno, en principio la presencia del cumplimiento de la consigna, en el sentido de que, bueno, si estamos pidiendo una persona bajo la lluvia, que aparezcan los elementos básicos. Mínimamente sería la figura humana y la lluvia. Luego también el estilo de dibujo. Para esto necesitamos justamente comparar. Entonces a veces podemos tener un dibujo de la figura humana adecuado, ¿sí? No perfecto, pero sí adecuado, proporcionado, con un estilo de trazado más bien regular y, bueno, trazado más bien de trazos enteros, de buena coloración, digamos todos los requisitos de pautas formales que uno estudia. Y en segundo lugar, si esto se sostiene en el test de la persona bajo la lluvia. Entonces también hay todo un trabajo de interrelación
en donde yo mido, por ejemplo, si la persona mantiene el tamaño, mantiene el emplazamiento espacial, si mantiene el tipo de trazo, si el estilo de dibujo es el mismo. A veces puede aparecer, por ejemplo, hace poco hemos visto un material en donde el dibujo de la figura humana de una mujer era muy maduro, muy completo, y sin embargo, cuando hizo La persona bajo la lluvia, realizó un dibujo totalmente infantil, como una nena con colitas, nada que ver con el estilo y la cantidad de detalles que poseía el dibujo de la figura humana. Podemos decir que el dibujo de la figura humana es un diagnóstico situacional en el sentido de que me da cuenta de cómo se siente la persona actualmente en el ambiente, y por ello cuando hay una situación vital, es uno de los elementos en donde se va a filtrar, digamos, todo la ansiedad y la preocupación. En cambio, La persona bajo la lluvia tiene que ver con aspectos más inconscientes y recursos, a la vez también recursos potenciales que tendría el sujeto de enfrentar una situación problema. Por lo tanto, es mucho más positivo si el dibujo de la persona está menos exitosamente resuelto, pero si el dibujo de la figura humana bajo la lluvia está mejor resuelto o más positivamente, podemos decir que esta persona, aunque no las puede utilizar en este momento, tiene recursos potenciales que a lo mejor con una ayuda terapéutica y familiar puede llegar a mejorar. En cambio, cuando el dibujo está muy bien en la figura humana, pero evoluciona negativamente en la persona bajo la lluvia, el pronóstico, para no decir negativo, porque siempre digamos tenemos que contar bien, evaluar bien toda la situación, es sí reservado. ¿Por qué? Porque implica que la persona ante una situación de cambio o de extrema tensión podría desorganizarse o descompensarse, depende. En el dibujo que ustedes tienen ahí a la vista, la persona era igual, el dibujo de la figura humana era igual, pero fíjense que acá lo que aparece es una contaminación, la vivencia de obstáculo es intensa, porque aparece en la lluvia, ¿sí? Pero a la vez también hay un mecanismo de negación porque la lluvia es incompleta, no llega al pie, se detiene casi a mitad de la hoja. La figura humana es pequeña y el paraguas es, además de muy grande, tiene contaminación porque lo atraviesa la lluvia. Esto implica que esta persona ante las situaciones de presión tiene dificultades para adaptarse rápidamente.